Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor, a todas las personas que nos siguen por estos medios. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más, al menos por este medio. Bueno, como usted recordará, estamos tratando este tema en estos días miércoles, nos queda este y uno más, previo a la noche de celebración de la Navidad, y estamos topando este tema tan importante que se llama Dios entre nosotros, ¿no es cierto? Habíamos mencionado algo de la profecía del libro de Isaías la semana anterior y habíamos visto estos 5 nombres, 5 atributos maravillosos que son dados y que encajan perfectamente solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará, ¿sí?, ese admirable Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz y muchas cosas más que se derivan de estas y que somos beneficiarios, quienes de uno u otro modo hemos llegado a los caminos del Señor, hemos llegado a sus brazos, podría decirlo yo así. Quiero seguir, con este tema y mencionarle algo que ya vamos a dar lectura un poquito más adelante del texto bíblico. Y quiero mencionarle algo que es necesario que nosotros también tomemos en consideración. Como la venida y la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra hace aproximadamente 2000 años, estuvo profetizada, ¿sí?, para el pueblo de Israel en sus libros, en lo que ellos conocían, y así lo determinaron, lo llamaron luego, y vemos en el Antiguo Testamento la ley y los profetas. Es decir, ellos, los judíos especialmente, el pueblo de Israel, el pueblo descendiente de Abraham, estaba muy claro en que efectivamente tenía que venir un Mesías, tenía que venir un Redentor. El problema fue que ellos no lo esperaban del modo que vino, de la manera tan sencilla como Él se manifestó, porque hijo nos era dado, pero un niño tenía que venir, ¿no es cierto? Entonces esa manera tan sencilla, tan aparentemente normal en la que Él llegó, no era como efectivamente los judíos lo esperaban. Tomemos en consideración y pongamos un poquito, encuadrémonos en el momento histórico del nacimiento de Cristo Jesús. El pueblo israelita no era una nación independiente. Los judíos no eran una nación reconocida como tal. Ellos más bien estaban sujetos y sometidos al Imperio Romano. Como muchas otras naciones de aquel entonces estaban sometidas al Imperio Romano con ciertas libertades, con ciertas permisividades, ¿sí?, como por ejemplo el que las autoridades eclesiásticas judías, como los sumos sacerdotes, los fariseos y otro tipo de sectas y de personas con reconocimiento, o grupos, mejor dicho, con reconocimiento, lo que hacía el Imperio Romano es respaldarles a ellos, darles para que ellos se manejen en ciertos ámbitos, como políticos, ¿sí?, o en ámbitos un poco más amplios, como la parte religiosa, ¿sí?, para que ellos se manejen, pero estaban subyugados, ellos pertenecían y tenían que obedecer al Imperio Romano, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones que ellos estaban, si efectivamente habría de venir su Salvador, como estuvo dicho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Ellos esperaban que venga un gran guerrero, conquistador, ¿sí?, que les liberte de la sujeción que tenían ellos al Imperio Romano, ¿no es cierto? Sí, alguien que venga y haga una total justicia y les ponga a ellos en un puesto, en un lugar de preeminencia a todos los judíos, ¿sí? O que quizás esperaban ellos alguien que venga y que haga una gran revolución, no precisamente la revolución moral que habíamos hablado la vez anterior, sino una gran revolución político, social, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que llegue ese emperador a sentarse en un gran trono. Eso es lo que esperaban los judíos. Es por eso que la Biblia nos aclara y dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque las expectativas que ellos tenían de recibirle o de la presencia de su Redentor, de su paladín de la justicia, ¿sí?, tenía que ser en estos términos que ellos lo imaginaban. Pero las cosas no fueron así, ¿sí? ¿Cómo es que se dieron las cosas? Pues vamos a ver a continuación en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21, esta segunda parte de nuestro tema, Dios entre nosotros. La invito para que sigamos con atención, con la reverencia y respeto que amerita la palabra de Dios. Y dice así:
el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Bueno, quiero compartirle un poquito cómo es que lastimosamente los judíos, principalmente los religiosos, quienes se consideraban autoridades religiosas de aquella época, pues tristemente tropezaron en el Mesías, esa piedra que Dios había dicho que va a ser la piedra angular para su reino, en algún sentido simbológico, inclusive para su templo, ¿sí? Para muchos fue piedra de tropiezo, y lo triste es que fue piedra de tropiezo para los propios judíos, ¿sí? ¿Por qué? Insisto, porque ellos no pensaban que iba a venir de una manera tan humilde, tan sencilla, de una manera aparentemente tan normal que él habría de venir como un niño dentro de una familia, que es lo que quiero hablarle un poquito el día de hoy, dentro de una familia común, una familia judía, una familia muy espiritual, conformada por estas personas. Una familia que todavía no era familia. Y quiero que comencemos por ahí. El relato que acabamos de leer de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando María desposada con José, pues resultó que había engendrado del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Enfoquémonos un poquito en la condición primero de esta mujer, de María, de la Virgen María. Hasta ese entonces, ¿no es cierto?, la Virgen María. Nos da aquí ciertos detalles que son necesarios que los destaquemos. Uno de estos es que ella era una mujer comprometida, ¿sí? Ella estaba comprometida con José, habían tenido ese feeling, ese acercamiento, esa química entre el uno y el otro, pero lo que sí debemos considerar es que ellos eran personas santas, eran personas, tanto María como José, que trataban de hacer las cosas como corresponde, como se debe. No se dejaron llevar ni de la moda, ni de la permisividad del pecado que en esa época y en toda época ha existido. Si algún parámetro podemos dar del porqué de la caída del Imperio Romano, que no fue conquistado por nadie, ¿sí?, fue precisamente su altísimo nivel de inmoralidad con el que se manejaba tanto sus gobernantes como sus gobernados. Es decir, lo que nosotros hoy vemos en el comportamiento sexual, ¿sí?, lo que nosotros hoy vemos en las decisiones que toma la gente, que toma las personas, los jóvenes, por decirlo de algún modo, también las personas adultas lo hacen. Hay adulterios, hay fornicaciones, hay concupiscencias, hay lascivias, hay lujurias, hay pornografía, etcétera, etcétera. Hoy y siempre lo ha habido, ¿no es cierto? Pero en esa época no había una aceptación expresa como sí lo hay el día de hoy, ¿no es cierto? Y es más, hasta se quiere legalizar el pecado. Pero, digo, en esa época, a pesar de que había una fuerte corriente de inmoralidad en el comportamiento sexual, ellos marcan una diferencia. María estaba desposada. Eso equivale a que María había sido requerida para extender su mano, para pedir la mano de María, y ella con su familia lo habían otorgado, pero mientras tanto debían mantenerse en distancia, mantenerse sin intimidad, mantenerse en pureza, y eso lo vamos a destacar. Pureza, ¿no es cierto? Va a aparecer al pie de la pantalla como un primer aspecto que es importante, y le voy a decir luego el porqué. Pureza, ¿sí? Ella era una mujer virgen, ¿sí? Dios le había escogido a ella, ¿sí? Y estando ella comprometida, Dios decide ponerle esta prueba que podríamos decir le podía llevar a una afrenta a María. ¿Por qué? Porque recordemos en las páginas de la Biblia mismo nos da los parámetros para saber que en algún momento, por ejemplo, una mujer, allá en el Evangelio de Juan capítulo 8,
fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice la palabra, y que la ley de los judíos, la ley de los israelitas, condenaba con que esta persona muriera apedreada, que por la misericordia, sabiduría de Dios, no sucedió eso, pero eso es lo que decía la ley. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar con María? Pues lo que tenía que pasar con María, al saber que estaba desposada, o sea, comprometida y concedida su mano en matrimonio posterior con José, y de pronto aparece embarazada, ¿sí? Podía pasar exactamente o correr la misma suerte que corrió aquella mujer de Juan capítulo 8, ¿no es cierto? De que ella sea difamada, infamada, como dice la palabra, de que ella sea señalada, de que ella sea vituperada y que corra esta suerte de que muera apedreada. ¿Por qué? Porque José era un hombre justo y él decía, vea, yo le amo como el que más, es la mujer de mi vida. Yo he pensado muchísimo si es que esta persona me conviene o no, y tengo la confirmación de parte de Dios de que es la mujer de mi vida. Pero yo tengo que decir, yo no puedo alterar la situación. Y en verdad, aunque termine causando una catástrofe mayor, yo debo decir que ese hijo no es mío. Entonces, ese era el panorama social, el panorama real que tenía que ser tomado en cuenta. Pero ella lo aceptó. ¿Por qué acepta María esta responsabilidad? Que termina siendo una implicación de desafío a una sentencia de muerte posiblemente en la vida de María. Ella lo acepta primero porque se siente honrada de parte de Dios al haber sido tomada en cuenta. Es decir, más importante es lo que Dios quería de ella que lo que ella quería de sí misma. Primera cosa. Segunda cosa, ella acepta este encargo, esta responsabilidad, que termina siendo un privilegio para ella. Lo acepta porque ella conocía la palabra de Dios. Ella sabía de la palabra, entonces ella sabía que había esta profecía y que esta profecía tenía que cumplirse y que alguna mujer en alguna época de la existencia del pueblo de Dios iba a ser la beneficiaria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Con eso no estoy diciendo que ella se sentía merecedora de esta situación, para nada. Y las palabras de María frente al anuncio del ángel, allá en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Nos muestra que efectivamente es así. Ella lo que hizo fue someterse a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en su vida, aunque implicaba todo esto que yo me permito manifestarle. Pero ella lo acepta y fue escogida por esto, por su pureza. Bueno, enfoquémonos ahora en José. ¿Qué es lo que a José, igualmente como un hombre justo, como lo dice el texto que acabamos de leer, le correspondía hacer? Bueno, a José, insisto, con el dolor del alma, a pesar del amor profundo que sentía por su novia, ¿sí? Quien había comprometido su vida para hacer una familia con ellos, como gracias a Dios terminaron siendo la familia feliz, con muchos hijos, con Jesucristo como el primogénito, pero con muchos hijos más, un Jacobo, un Judas, no el Iscariote, ¿no es cierto? Y sus hermanas fueron conocidas, sí, etcétera, etcétera. Pero claro, en este momento, sí, todo ese proyecto de vida, ese proyecto familiar, se veía que se desvanecía, que simplemente no se cumplía. ¿Por qué? Porque su novia apareció embarazada. Y dice que como él era un hombre justo, él no quiso hacer escándalo, él no quiso salir a gritar por los cuatro vientos, él no quiso hacerle quedar mal, simplemente dijo, si ella ha hecho algo indebido, pues que se les arregle con Dios, yo no voy a hacer nada. No quiso infamarle, es decir, no quiso encender un gran fuego alrededor de una situación que hasta cierto punto no solo le afectaba, sino que en su desahogo bien pudo hacerlo. Pero no, el segundo punto que yo quiero demostrar aquí en la vida de este hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, verdadero varón, como debemos ser y aspirar a ser y proseguir y esforzarnos por ser quienes decimos con mucho orgullo que somos hijos de Dios, él fue prudente. Así que la segunda característica es que en él había esta prudencia, ¿sí? No quiso infamarla. Simplemente, parece que las cosas se venían abajo después de un noviazgo, no sé de cuánto tiempo, después de haber pensado, decidido y actuar correctamente, después de haberse guardado mutuamente los dos para poder cumplir no solo con el anhelo, ¿sí? de estrenarnos mutuamente en la noche de bodas. Sin embargo, de todo eso, él fue prudente. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que él
a pesar de que conocía de aquella profecía de Isaías, porque era un hombre judío, de la descendencia o de la ascendencia del rey David inclusive, al igual que María, él conocía de la profecía, pero como que lo dudaba de que, ¿por qué escogerle a mi novia? ¿Por qué escogerle a la persona con la que estoy comprometida? De tal manera que como eso no estaba determinado en la profecía de que iba a ser esta María en esta época, sino que era una mujer virgen, a través de ella iba a venir un hijo. Isaías capítulo 7, ¿no es cierto? Entonces, fue necesario que el ángel le visitara. Y el ángel, cuando le visita, le dice, José, le visita en sueños, ¿sí? Entiendo que José recibía mucha revelación de parte de Dios a través de esta manera como Dios se revela en algunos casos, como es en sueños. No es que todo sueño es de Dios, sino hay que tener una comunión plena, hay que ser una persona justa, hay que ser una persona comprometida, entregada, buscadora de Dios, ¿no es cierto? Y a veces Dios usa este sistema de los sueños para revelarnos algo. Y eso pasó con él. Y se le presenta el ángel y le dice, José, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Y tanto él como ella antes ya había demostrado que prevalecía la voluntad de Dios sobre su vida por sobre su deseo personal, ambos tienen este atributo que tanta falta hace en la vida de los seres humanos y principalmente de nosotros los cristianos. Y este es el tercer aspecto que quiero destacar. Se llama responsabilidad. Por supuesto que sí. Ellos fueron responsables al aceptar semejante encargo de Dios. Y lo aceptaron a pesar de lo que implica este encargo de tener entre sus brazos, de cuidar, de guardar y proteger y de guiar a nada más y nada menos al niño que nos es dado, ¿sí? Y al ungido de Dios que venía a cumplir un propósito de Dios, ¿sí? Tenerlo en su sencillo hogar, tenerlo en su humilde hogar y cuidar y proteger tratando de cumplir su labor como padres, ¿sí? Sin dejar de cumplir su labor como siervos de Dios para que la voluntad del Padre se cumpliera en aquel magnífico, maravilloso encargo. Para eso hay que ser muy responsable, ¿sí? Entonces, esta pureza, esta prudencia y esta responsabilidad manifestada por esta iniciante familia, ¿sí? Es lo que permite ser usados de parte de Dios. Yo pienso en esto y digo, ¿cuántos de nosotros, los siervos de Dios, quienes hemos sido llamados con un propósito, hemos sido llamados para cumplir una misión, ¿sí? ¿Cuánta falta nos hace estos tres aspectos que me he permitido mencionar? Y que ciertamente deben manifestarse si es que Dios está entre nosotros. Así se llama, esta es la parte 2, ¿no es cierto? Si es que Dios está entre nosotros, ¿cuánta falta hace que para ser usados como Dios, como instrumentos de Dios, como herramientas para su gloria, para trabajar en su obra, para ganar almas para Cristo, para cumplir la gran comisión, o como usted lo quiera llamar, como usted lo quiera entender? ¿Cuánta falta hace pureza, prudencia y suma responsabilidad? Eso es lo que ellos demostraron. Y eso es lo que tiene que haber en la vida de las personas, de las familias, de la familia de la fe, de la congregación, de la iglesia, de los grupos que nos decimos cristianos. Hace falta esto. Porque mire, hablar de Dios, pararnos en un púlpito como este, hacer un grupo para reunirnos ahora en Zoom, antes lo hacíamos de manera presencial, y tratar de dar lo que uno ha recibido teóricamente, todo el mundo lo puede hacer, al punto que la misma palabra de Dios, en otro contexto, lo dice, que la palabra de Dios también lo conoce el diablo y los demonios, y ellos tiemblan. Pero no se trata solo con conocer la palabra de Dios, no se trata solo con compartir la palabra de Dios, sino que quienes conocemos y compartimos o somos instrumentos de Dios de alguna manera como Dios nos quiera usar, debemos tener esta pureza, prudencia y sobre todo mucha responsabilidad. Y usted dirá, pastor, ¿por qué se mueve? Porque necesito moverme, ¿sí? Y necesito moverme para hablarle de este aspecto con el que quiero culminar esta charla, que es la clave y la esencia de la presencia de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué?
Porque habíamos leído del versículo 18 al versículo 21 y el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, significa el Salvador y es el nombre dado por Dios a través del ángel para que se le pusiera ese nombre. Normalmente los nombres obedecían, como hasta hace no mucho tiempo en nuestra sociedad también, poner el nombre de algún antecesor, sea de su padre, de algún tío, de algún abuelito, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esa era la costumbre, de tal manera que cuando se ponía un nombre a un hijo que no correspondía a nadie de su ancestro, llamaba la atención y eran preguntados, ¿y por qué le pusiste? ¿No es cierto? Entonces de pronto su padre José, no conozco los nombres de sus antecesores tampoco, hablando humanamente de Jesucristo, y de pronto se va a llamar Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué? Ese nombre obedecía a la misión que tenía, que tiene, y que por la misericordia de Dios lo sigue manifestando nuestro Señor, el Rey de Gloria, Jesucristo. ¿Cuál es la misión? Él vendrá a salvar al mundo del pecado. Mire, yo comencé diciendo que los judíos sabían que habría de venir en algún momento de su historia, ¿sí?, un Mesías, un Redentor, un Salvador, pero que ellos le esperaban como un gran guerrero conquistador o como un paladín de la justicia o como quizás un gran financista que ponga en alto las condiciones materiales de su pueblo y les haga reconquistar nuevamente desde Dan hasta Berseba aquel territorio que fuera ganado por el gran rey David. A lo mejor la gente esperaba algo así, pero no fue así, ¿no es cierto? Él vino de la manera más sencilla, como quiere venir de la manera más sencilla a cada uno de nuestros corazones. Él vino de la manera más normal y quiere hacer de nosotros personas útiles para su obra en tanto en cuanto nos manejemos con pureza, con prudencia, con responsabilidad, y de ahí se pueden derivar muchas otras circunstancias y situaciones que amerita tener una persona que quiere vivir para Cristo, que quiere servirle a Cristo, que quiere sentirse útil. No necesariamente tiene que ser un pastor con un llamado para que constituya una iglesia, no necesariamente. Desde el lugar en el que nosotros estamos, en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, en la familia, ahí podemos ser grandes instrumentos, herramientas de Dios para su gloria, para su honra y para afirmar la obra de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia, por la cual está pronto a venir. Pero bueno, no quiero distraer un poco el tema, y más bien decirle que sí, efectivamente, el gran mal de la humanidad, la verdadera salvación, el punto de enfoque de la salvación, no es precisamente la parte económica. Y con esto no quiero desilusionarle. Quizás usted diga, no, si Dios es mi Salvador, que me salve de esta deuda o de las deudas que me voy a hacer en la Navidad. Pues déjeme decirle que eso lo más probable es que no suceda. Él no vino a rescatar o a darnos una posibilidad de solución de nuestros conflictos interpersonales y poner de acuerdo a todos los políticos para que no tengamos necesidad ni siquiera de elegir cada cierto tiempo los gobernantes de nuestra nación. No, Él no vino a hacer eso, Él no vino a poner una paz política, eso no lo vino a hacer. Y hay muchas situaciones que nosotros pudiéramos nombrar, traer a nuestra mente y decir, si Dios es Dios, entonces ¿por qué no da de comer a todos los niños pobres de los distintos lugares de la tierra en los que se están muriendo de hambre? ¿O por qué Dios no pone su mano y manda rápido una vacuna en vez de estar experimentando con las que estamos experimentando y que más bien nos dan susto más que esperanza, y más bien Dios no coge y pone su mano y sana a todos, ¿no es cierto? O elimina y extermina el virus. ¿Y por qué Dios, si es que es Dios efectivamente, por qué no mandó a su Hijo Jesucristo para que traiga la cura del VIH? ¿No es cierto? O sea, son expectativas humanas. Si bien es cierto, los judíos esperaban un paladín, un emperador, un gran guerrero, qué sé yo. A veces nosotros cometemos el mismo error y estamos esperando que Jesucristo sea esa persona que socape mis pecados, las consecuencias, o que no me permita vivir las consecuencias de mis malas decisiones, y queremos a veces que Jesucristo sea el dador permanente de dinero a pesar de nuestros malos manejos económicos, etcétera, 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 y así, ¿no es cierto? O que Dios le cambie a mi mujer para que me acepte en tanto en cuantas infidelidades yo cometa contra ella, para que me siga perdonando y que nunca me saque en cara nada. No es así. Estamos esperando de manera equivocada, ¿no es cierto?
¿Qué vino a hacer Jesús? Jesucristo vino, como lo dice claramente el versículo 21 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo, Él vino a ser el Salvador de su pueblo, de sus pecados. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos viendo todas las cosas que afligen a la humanidad, ¿sí? Como la injusticia, la violencia y muchas situaciones, la inmoralidad que se da en la esclavitud en la que caen unas personas respecto de otras, pueblos respecto de otros, naciones respecto de imperios, ¿no es cierto? Todo eso no es sino fruto del pecado. ¿Por qué la sociedad hoy está perdida? Bueno, la sociedad hoy está perdida porque la familia ha perdido el concepto de Dios respecto de cómo manejarse en este grupo, en esta célula esencial de la sociedad que es la familia. Porque hay un sinnúmero de divorcios. De hecho, desde hace algunos años, en nuestro país, en otros países más adelantados, entre comillas, ya era muy común, pero nuestro país, que considerábamos hasta hace unos 20 años una isla de paz, hoy ya nos hemos contaminado de todos los progresos de las grandes naciones, ¿no es cierto? Y digo, en nuestro país, por ejemplo, ya existen desde hace unos 2 o 3 años quizás, más divorcios que matrimonios. Eso implica, ¿sí?, que las personas que están viviendo juntas están viviendo en adulterio o en fornicación, no dentro del diseño de Dios. Y como están viviendo juntos y generan hijos sin compromiso mutuo, tampoco terminan teniendo compromiso para con las criaturas. Entonces estamos criando, y no precisamente educando, sino criando a niños sin hogar estable. ¿Qué esperamos de eso? Esperamos el comportamiento de los chicos. Su rebeldía manifestada en drogas, licores, vicios, inmoralidades. El pecado de la homosexualidad se lo ha legitimado en muchas naciones. ¿Qué esperamos de esos hogares? ¿Qué podemos esperar? Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo no es nada sino consecuencia del pecado. De ese pecado que Dios vino a salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo vino a proponernos la salvación? Pues simple, ¿no es cierto? Antes de continuar, hay el pecado de la injusticia. ¿Por qué hay el pecado de la injusticia en el que muchos acaparan gran cantidad de bienes materiales cuando hay una multitud de personas que están viviendo en condiciones de indigencia? Porque es el pecado de la injusticia. Porque no hay un concepto de Dios en la vida, en los corazones, en la mente. Por el pecado de la avaricia, por el pecado de la glotonería. Y hay un sinnúmero de comportamientos que terminan siendo una carga, que están destruyendo la vida, la familia, la sociedad, están acabando con el mundo, como efectivamente lo estamos viendo. Y usted dirá, ¿y las plagas? Son consecuencia del pecado. Son consecuencia del pecado, de la desobediencia. Es que estamos atentando tanto contra Dios y yéndonos en contra de sus principios, de sus valores, que obviamente lo que estamos viviendo es la consecuencia de nuestras actitudes pecaminosas, actitudes totalmente contrarias al diseño divino. Y digo, si efectivamente nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo, una sociedad perdida, un ser humano que fue creado por Dios y que está caído en sus pecados, en sus delitos, está muerto en sus delitos y pecados. Lo que Dios propone es efectivamente la consecuencia final, ¿sí?, una redención, una restauración, ¿sí?, para obtener acceso al Padre. Lo que Dios propone es esto: guía tu vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo nació en un hogar humilde, sencillo, Él dio ejemplo de cómo comportarse como hijo. Y una vez que Él cumplió su mayoría de edad, mostró cómo comportarse como hijo de Dios, cumpliendo un ministerio, dejándonos enseñanzas, dejándonos caminos a seguir, dándonos ejemplos con suficiencia a través de sus parábolas, enseñanzas profundas para la vida, para lo cotidiano, para el día a día, para saber cómo me manejo como persona, como ciudadano, como hijo, como hermano, como esposo, en fin. Si alguna enseñanza la recibimos para tener un correcto estilo de vida, la hizo el Señor
Jesucristo. Y la segunda cosa que podemos decir en términos generales es que no solo nos dejó una enseñanza para aprender el camino, sino que aquel camino llegaba a un punto en el que no había cómo pasar al objetivo que uno tiene. ¿Cuál es el objetivo? Pues estar un día en la presencia de Dios y por su eternidad, porque para eso fuimos creados. Dios creó a la humanidad en Adán y Eva y les puso en su misma presencia en el paraíso. Pero por el pecado tuvieron que salir, cuando ellos fueron muy advertidos de que la paga del pecado es muerte. Fueron muy advertidos de que como todos hemos pecado, destituidos estamos de la gloria de Dios. Y el propósito de Dios es que estemos en su presencia disfrutando de paz, de justicia, de bondad, de abundancia, de todas las cosas buenas que hoy estamos siendo despojados. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hemos pecado. Y el pecado nos ha separado de Dios, nos ha alejado de Dios. Jesucristo vino, uno, a darnos enseñanzas para manejarnos como Dios tiene planificado para el ser humano. Y dos, ese niño nació, creció, nos enseñó, se manifestó como hijo de Dios con tantos milagros, prodigios y señales que hizo. Pero ese niño cumplió un plan redentor al entregar su vida, pagando un precio que no le correspondía, porque la paga del pecado es muerte, y Él se puso en esa cruz, en donde usted y yo podíamos haber estado con justa razón, pero Él se puso en nuestro lugar, porque al pagar el precio del pecado, también habría de vencer la muerte como efectivamente lo hizo al tercer día y darnos a nosotros acceso a volver a estar en el lugar donde nuestro Creador siempre quiso que estuviéramos. Yo le invito precisamente para que usted y yo podamos aceptar este beneficio. Y cuando le digo aceptar este beneficio, posiblemente usted me diga, pero ¿cuánto puede costar algo así? Déjeme decirle que este beneficio es el único beneficio grande, enorme, majestuoso que podemos recibir los seres humanos, pecadores, fallidos, apartados de Dios, y lo recibimos gratis. Esto se llama gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Aceptemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, digámosle que venga a estar entre nosotros, pero también en cada uno de nosotros. Y comencemos a experimentar esa vida y vida en abundancia que Dios nos propone, a pesar de que afuera hay un mundo injusto, de violencia, un mundo perdido, un mundo caído. De ahí Dios nos salva y nos rescata. Porque mi Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, vino a salvar al mundo de su pecado para abrirnos nuevamente la puerta para entrar en la presencia de nuestro Dios. Espero que estas palabras, que estas charlas que estamos dando, vayan abriendo espacito para que Jesús reine en nuestras vidas. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Y permítame, antes de culminar, comentarle algo, ¿sí? El próximo día el próximo día domingo, Dios mediante, también tendremos nuestro mensaje, como lo estamos haciendo los domingos. El próximo día miércoles igualmente lo tendremos, pero desde ya le anuncio que para el día jueves 24, si Dios lo permite, si Dios nos sigue ayudando como hasta aquí lo ha hecho, el día jueves 24 vamos a subir, no a primera hora en la mañana, como lo solemos hacer en nuestras redes sociales, sino más bien en la tardecita, en la nochecita, en donde quizás reunidos, los pocas personas que nos podemos reunir, podamos compartir nuestro culto de Navidad. Nuestra fiesta de Navidad de la congregación lo vamos a compartir y lo vamos a subir a las redes el día 24, jueves 24 de diciembre. Estemos atentos a este próximo domingo, al próximo miércoles, con el que estaremos culminando ciertamente el próximo miércoles este tema de Dios entre nosotros, la tercera y última parte, y el 24 tendremos nuestro culto especial de Navidad. Y luego continuaremos como siempre, ¿sí? El día domingo, al siguiente día miércoles y luego los cultos del próximo año. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la salud, la vida y sobre todo que Dios reine en cada uno de nosotros.